Hola, muy buenas. Estamos aquí con Adrián García, psicólogo e investigador, que viene a hablarnos sobre las matemáticas áureas, la geometría sagrada. En principio, muchos ya lo conoceréis. Ya Caja de Pandora ha colgado muchos vídeos en referente a esta historia. Pero tenemos entendido que tienes muchas novedades, ¿no?, al respecto. Sí, realmente sí. Quizás sería interesante que hiciera un pequeño apunte para todos aquellos que no me conozcan o que no sepan de qué va la historia, porque claro, eso de que un psicólogo está hablando de matemáticas es un poco chocante, ¿no? Es un poco raro. Pues mira, nada más comentar que realmente toda esta historia de las matemáticas comenzó a través de empezar a ver el número 11 por todas partes. Y este tema del número 11 me fue llevando a descubrir toda una serie de patrones matemáticos y de lugares en los que se estaba empleando este número, y a través de eso todo me fue llevando de alguna manera a visualizar o redescubrir una forma de entender las matemáticas diferente, que es donde estoy ahora. De hecho, todo empezó un día 11 de abril, creo recordar. Efectivamente. O sea, que ya empezó de forma mágica, ¿no? Con sí. El número 11. Muy bien. De hecho, fue el 11 de abril de 2011 a las 11 de la mañana. Interesante. Y hay una secuencia aún más, ¿no? O sea, es el día 11 de abril del año 11 a las 11:11, y luego hay una repetición del 11, ¿no? Bueno, hay toda una historia. Yo, más que extenderme con este tema, porque creo que es interesante, pero que ya está colgado en los vídeos y entonces la gente lo puede consultar, os invito a que los veáis en la Caja de Pandora, en la página web de la Caja de Pandora, que están colgados y disponibles. Y quizás hablar un poquito más del tema de matemáticas, ¿no? Que es de lo que... Muy bien, ilústranos con las matemáticas. Tu forma de ver las matemáticas, una nueva de ver las matemáticas, pero que va más allá de lo que nos están enseñando a día de hoy, ¿no? Efectivamente. La magia de las matemáticas. Efectivamente. Como contaba antes, una de las cosas que me chocó más al principio, cuando empecé a investigar, fue el darme cuenta que nuestra sociedad, y no solo en el momento actual, sino en el pasado, y en distintas culturas, como puede ser la cultura, por ejemplo, caldea, o la cultura egipcia, o en culturas más modernas, como puede ser la cultura griega, había toda una serie de códigos numéricos y matemáticos que estaban insertados, no solo en sucesos clave, sino que seguían toda una serie de patrones geométricos. La gente estará seguramente muy familiarizada con esto, porque tiene que ver con la geometría sagrada, y es algo conocido por todos. Pero realmente, para mí en aquel momento fue un descubrimiento. Y sobre todo, más que la geometría sagrada, que ya conocía en parte, sobre todo fue el empezar a descubrir todos estos números, o estos patrones numéricos, que se iban asociando a distintos temas que parecían ser clave. A partir de aquí, lo que me centré fue en el momento presente. E intenté darme cuenta o visualizar, a través del número 11, como explicaba inicialmente, dónde se habían estado insertando estos números, estas geometrías, y con qué objetivo se había estado haciendo, ¿no? Y me llevé sorpresas bastante interesantes. Y poco a poco fui adentrándome en el mundo de las matemáticas, de los números, y me di cuenta de que era algo mucho más orgánico que lo que nos habían contado en el colegio. Evidentemente, por supuesto, no podía ser menos. A casi nadie le gustaban las matemáticas. Bueno, creo que a mí no. Claro. Yo se las decía. Pero... Bueno, creo que en general, estamos todos igual. Sí. Pero bueno, tu punto de vista hace también como que le des un sentido a las matemáticas, ¿no? Te resuenen de otra manera. Bueno, yo lo diría de otra manera. Diría que las matemáticas me dan un nuevo sentido a mi vida, muy bien. Y probablemente un nuevo sentido a la vida de todo aquel que esté interesado en descubrir qué es lo que pueden ofrecer los números. Porque en realidad a las conclusiones que me están llevando, entre otras cosas, es a darme cuenta de que si tenemos, por ejemplo, física cuántica, o tenemos toda esa física nueva que se está haciendo con gente como Nassim Haramein, o teorías como las de Dan Winter, es porque realmente los números y las matemáticas que lo preceden son efectivamente iguales, se comportan de la misma forma. Una novedad respecto de los vídeos que hemos colgado en la Caja de Pandora, nos has comentado que que has hecho muchísimas averiguaciones nuevas, y nos gustaría que las compartieras un poco, para ir un poco en línea. Claro, puedo explicar un poco por encima, porque claro, realmente es muy amplio el tema, y seguramente vamos a hacer un seminario muy pronto, que durará un día. A lo mejor ya lo hemos hecho cuando esté colgado el vídeo, pero no os preocupéis porque lo repetiremos. O sea que no hay problema. Entonces, básicamente en el seminario, o los que vengan a ver el seminario, los que ven el vídeo después, a posteriori, colgado precisamente en vuestro servidor de vídeos, será una nueva forma, como tú decías, de ver las matemáticas. ¿Basada en qué? Primero, fundamentada en un concepto
que es muy importante, muy interesante, que es que los números, que ya lo he adelantado antes, funcionan de forma orgánica, son dinámicos. Nos ha enseñado que los números están ordenados en fila india, ¿no?, de forma estática, que tienen distintas propiedades y que van interactuando entre ellos, pero parece ser que todo es muy rígido, todo es muy técnico, todo es muy mecánico, y que las matemáticas al final solo sirven como instrumento para las otras ciencias. Pero en realidad lo que he andado visualizando y lo que estoy intentando plasmar en mis charlas y sobre todo estoy visualizando que efectivamente funciona de esta manera, es que los números son mucho más que lo que nos han contado. Entonces, de entrada, para poder entender lo que yo estaba viendo, tuve que asignar diferentes tipos de identidad a los números, o mejor dicho, los números daban una serie de características mucho más allá de lo que podíamos imaginar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, todos tienen forma potencial. Esto es interesante porque está conectado con las matemáticas que hacía Pitágoras. La gente que estudió a Pitágoras y que ha estudiado las matemáticas que vienen de la antigua Grecia probablemente entenderá esto bien. Después, todos los números tienen un origen desde el cual se les puede identificar. En nuestro caso hablaríamos de este origen matemático diciendo que todos los números proceden de los 9 primeros porque trabajamos en la base decimal. Si estuviéramos trabajando en otra base matemática como fuera la duodecimal o sexagesimal, pues estaríamos hablando de los 12 primeros números o de los 60 primeros. No tiene más importancia que tener en cuenta que los números se relacionan a nivel fractal, a distintos niveles. Otra de las propiedades importantes de los números es que tienen un potencial energético, y eso tiene que ver con su forma y con su capacidad de relacionarse entre ellos. Además de todo esto, nos encontramos en una forma más compleja de relación entre los números, que sería lo que yo le llamo constelaciones numéricas, que son relaciones matemáticas complejas que implican normalmente a números irracionales. Explico lo que son los números irracionales para que me entienda la audiencia. Estamos hablando de números, como el número pi, por ejemplo. Seguramente a mucha gente le suena el número pi, que es un número que define la circunferencia o la esfera o cualquier objeto que defina curvas. Y es un número que es irracional porque detrás del 3, es 3, 14, 15, ¿sí? No suena. Detrás de la coma tiene un infinito número de decimales no consecutivo, no repetitivo. Es decir, y esto es clave, el número pi se proyecta hacia el infinito. Detrás del número pi se puede crear cualquier combinación numérica, cualquiera. Pues realmente estos números son muy especiales. Y así como los han llamado irracionales, han conseguido que los apartemos de nuestro campo de visión normal. Pues números como el número pi o el número phi, que define la proporción áurea, que ahora sería un poco complicado explicar efectivamente qué es la proporción áurea, pero decir que gracias a la proporción áurea, cuando salimos al campo, por ejemplo, vemos esas magníficas estructuras que son los árboles, o que son las plantas, o que son las flores. Las flores, sí, toda la naturaleza está definida en base a la proporción áurea, ¿no? Las relaciones que generan este tipo de números, junto con otros números que son clave, acaban siendo recursivas, acaban siendo como circulares y acaban generando lo que le llamo a lo que he denominado constelaciones numéricas. Y estas constelaciones numéricas son fundamentales para comprender cómo funciona la realidad. Esta es una de las conclusiones a las que he llegado últimamente, entre otras. ¿Cómo funciona la realidad? Esto es muy complejo de explicar. Es muy difícil explicarlo ahora en 2 minutos. No, por supuesto, pero bueno, una pregunta, te puedo avanzar que una de las cosas, entre comillas, que digo, he redescubierto, porque yo no descubro nada en realidad. Es como, ¿no? En general la gente se cuelga medallas por descubrir cosas. Y nunca se descubre nada, todo está ahí. Recordando, ¿no? Diríamos. Bueno, recordando o sencillamente redescubriendo, diría yo. Sí, la información está ahí fuera y el que quiere encontrarla la encuentra y ya está. Nada más. No se descubre nada, solo se redescubre. Entonces, a nivel de números, por ejemplo, una de las cosas que creo que es muy, muy importante de lo que ahora estoy empezando a explicar es cómo se genera la realidad tridimensional. Por ejemplo, la gente está acostumbrada a oír hablar de los sólidos platónicos. No sé si os suenan a la audiencia, pero deciros muy resumidamente que son unas formas geométricas tridimensionales que son de las que se forma todo lo que vemos, básicamente, ¿no? Y entonces probablemente estaréis
familiarizados con el tetraedro, que es como una pirámide. Lástima que no tengo hoy ningún tetraedro para enseñarlo. Una pirámide de 4 caras formada por triángulos. Luego tenemos el cubo. El cubo seguramente lo conoce mucha gente, que son cuadrados formando un dado, ¿no? Todos hemos jugado al parchís. Los dados del parchís son cubos. Luego tenemos el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, etcétera. Pues bien, hasta ahora se ha descubierto, se había hablado mucho de cómo estas formas se van combinando para formar patrones geométricos más complicados y demás. Pero es muy interesante ver cómo estas formas geométricas emergen de la secuencia de Fibonacci. Cómo están relacionadas matemáticamente con la secuencia de Fibonacci y a su vez con la secuencia de los números primos. ¿Y qué es la secuencia de los números primos? Porque aquí yo creo que ya estamos liando bastante el tema y la gente que haya visto los vídeos probablemente lo entenderá muy bien, pero los que no lo habéis visto pues es un poco complicado. La secuencia de Fibonacci es una secuencia que describe lo que hablábamos antes, la proporción áurea, cómo funciona en la naturaleza, ¿no? Cómo se despliega la naturaleza, por decirlo de alguna manera, a nivel constructivo. Los números primos son aquellos números que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Y ya sé que esto suena un poco abstracto, pero es muy importante porque en realidad estas matemáticas, la conclusión a la que llevan al final es que todos procedemos de 1. Y todas aquellas propiedades matemáticas, todos aquellos sucesos matemáticos o aquellas curiosidades matemáticas que se nos han dicho siempre, nos llevan al final a la conclusión de que todo lo que se acerca a la identidad de la unidad visto como el todo en el que vivimos, pues realmente son los más importantes y por eso los números primos son tan importantes. Pues la relación entre la secuencia de Fibonacci y la secuencia de los números primos hace posible esas formas tridimensionales que son los ódilos platónicos, ¿no? Y esa es una de las cosas que explico en mis charlas últimamente, entre otras cosas. Creo que había una que te interesaba especialmente al final, que te he estado comentando un poco, ¿verdad? ¿Cuál? No, es que al decirme la unidad y el todo, claro, yo lo veo claro porque a mí me resonó muchísimo, me hizo mucha gracia cuando explicabas lo que era el cero, es el todo, que son todos los números, el 1, y cada 1, 2, la continuación de los números, cada uno de ellos es, digamos, es la unidad en otro aspecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé, a mí lo que me resonó de la charla fue que lo pude extrapolar un poquito más al lado espiritual, ¿no? A lo que estamos hablando hoy en día todos, ¿no? Claro. Que el cero es el todo y la unidad es el 1, o sea, bueno, claro. Mi visión. No, pero es en realidad lo que estás diciendo tiene mucho sentido porque es como que todo está unido, todo viene a decir lo mismo, pero cada uno desde su punto de vista, ¿no? Claro. Yo creo que has tocado uno de los puntos que son importantes de estas matemáticas, que es que realmente más allá de las matemáticas que nos han enseñado, nos pueden ayudar a conectar de forma espiritual más con todo eso que está ahí fuera, ¿no? Con ese todo que no nos han contado que está ahí, pero que nos une y que nos hace especiales a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, cuando realmente uno se da cuenta a través de las matemáticas, porque no necesitamos salir a hacer física, química, a hacer grandes descubrimientos, sencillamente los propios números en su propia expresión, en sus relaciones, en su forma en sus propiedades aritméticas, nos demuestran que efectivamente lo que hay ahí fuera es mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado y que todos formamos parte de ello. Luego la fuerza de los números también habíamos estado comentando, ¿no? El significado de cada número, la fuerza que tiene cada número, de cómo podemos emplearlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto, bueno, sería un poco como la traducción, ¿no? Porque al principio estaba comentando cómo descubrí, ¿no? O cómo fui llegando a este tipo de matemática y efectivamente pasaba por las formas de la geometría sagrada. Entonces es fundamental entender que cuando uno está recreando, si entendemos lo que he dicho antes, que todo se rige por el mismo tipo de patrones y de números, cuando estamos reproduciendo esos patrones y esos números, lo que ocurre es que se produce lo que comúnmente se llama resonancia armónica. Resonancia armónica. ¿Y qué es eso? Eso lo que significa, ni más ni menos, es una simpatía entre dos sistemas que funcionan de una manera similar. Y se hablan y se transmiten energía. Y para explicar el concepto de resonancia armónica, para que se entienda,
comentar, por ejemplo, cómo ocurre la resonancia armónica en instrumentos musicales. Por ejemplo, cuando hacemos sonar la tecla de un piano en una sala y tenemos un piano en la otra sala, si tocamos una tecla en concreto, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento estamos excitando la geometría de esa cuerda, porque al final esa cuerda suena de una determinada manera porque tiene una forma y produce un sonido. Y ese sonido se expande de forma esférica. Estamos acostumbrados a verlo siempre como bidimensional y hemos de empezar a pensar en tridimensional. Exacto. Pero las ondas son tridimensionales también. Y ese sonido viaja hacia la otra habitación y en el momento en que se encuentra con otra cuerda que tiene exactamente la misma geometría de la que provenía, produce esa resonancia armónica. Y por eso la cuerda vibra. Porque está buscando una geometría en la que resonar. Exactamente la misma nota, ¿no? Efectivamente. Está buscando una geometría en la que resonar, porque procede de esa geometría. Y esa energía que viaja lleva esa información. Pues con los números y las formas ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Si uno dibuja un símbolo, o dibuja una serie de patrones numéricos enlazados con símbolos, que es la geometría sagrada, lo que está haciendo es captar parte de esa energía potencial que le rodea. ¿Cómo podemos extrapolar esta matemática áurea o esta geometría sagrada a nuestra vida, o sea, a nuestra vida diaria? Pues mira, tiene aplicaciones en todos los campos, porque en realidad cuando no solo es tomar conciencia, porque esto ya lo conoce mucha gente y la teoría de la geometría sagrada la conoce muchísima gente, pero ¿qué ocurre cuando todo eso tiene una forma práctica de aplicación? Es decir, se entiende el porqué de las cosas, ¿no? Antes hablábamos del por qué se crean las formas tridimensionales. Claro, en la creación de las formas tridimensionales hay toda una serie de números y de secuencias que están implicadas. Si uno comprende cómo funciona ese proceso, lo puede aplicar en su campo del saber. Ya puede ser un médico, ya puede ser un físico, etcétera. Lo importante es que cuando uno topa con estas relaciones, sobre todo con las constelaciones numéricas que están más próximas a esos fenómenos tan importantes, trabajemos en el campo de la ciencia que trabajemos, no solo de la ciencia, también de la sociedad, porque esto se reproduce a nivel de la sociedad humana. Realmente estamos llegando al punto importante, la médula. Estamos tocando fibra. Y entonces es fundamental conocer cómo se relacionan estos números. Entonces sería muy interesante que la gente viera los vídeos porque ahí explicas todo, las relaciones de las fechas, acontecimientos, el significado de las fechas. Nos explicabas todo, o sea, la relación. Claro. Que todo no es que esté calculado, sino que todo es número y que los que ya lo entienden ya lo utilizan, ¿no? Efectivamente. Las marcas, estuvimos hablando también. Claro. El asunto de toda esta historia, o la clave, el kit de la cuestión, es que estamos hablando al final de la doctrina secreta. Claro. ¿Qué es la doctrina secreta? Es aquel conocimiento, aquella ciencia, aquella sabiduría que se ha estado susurrando en lugares oscuros durante muchos milenios y que ha pasado a través de civilizaciones. Antes estábamos hablando de Egipto, estábamos hablando de Babilonia. Pitágoras era un gran iniciado en esta doctrina secreta. ¿Pero por qué? Y esto no lo sabe mucha gente. Pitágoras se formó en Egipto, en Menfis, con los sacerdotes herméticos. Y de Menfis se fue a Babilonia y se formó con los magos caldeos. ¿Quiénes eran los magos caldeos? Eran una casta de científicos que existía en la antigua Babilonia, que eran matemáticos, astrólogos y astrónomos. Y él recogió todo ese conocimiento y volvió a Grecia. Y lo que hizo fue intentar transmitir parte de ese conocimiento. Y a nosotros se nos ha legado una pequeñísima parte de ese conocimiento. Lo que sí que es cierto es que él tuvo un gran acierto y que muchos no conocen o no han reconocido hasta ahora, que fue condensar todo ese conocimiento en varios símbolos que son capaces de desencadenar toda una serie de procesos por los cuales una persona es capaz de acabar redescubriendo o recordando cómo funciona este tipo de relaciones matemáticas o numéricas. Ahí es donde has llegado tú. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, claro, yo tengo el placer de haberlo escuchado ya me has explicado un poquito y estoy fascinada. La verdad es que me gustaría que pudieras compartir de alguna manera para que le llegara, ¿no? Claro. O sea, de que cómo todo está calculado. Bueno, lo que nos está explicando del templo de Salomón,
Ajá. Sería interesante que algún detallito pudieras dar, aunque Sí, que forma parte de tus nuevas claro. conferencias, etcétera. Pero... Claro, yo lo explico. Creo que, bueno, de hecho es eso. Vamos a grabarlo muy pronto y, como decía antes, probablemente esté colgado eso antes que la entrevista, no lo sabemos, pero podría ser. Sí. El tema es que, como comentaba antes, todo tiene unas fuentes comunes, ¿no? Todo unos orígenes comunes. Y realmente la sabiduría que hay codificada en el Templo de Salomón procede en gran parte de la sabiduría del Antiguo Egipto y, por otro lado, de la sabiduría de la antigua Babilonia. Y a su vez, estas proceden de antecedentes comunes más antiguos, porque no solo está codificado en Egipto y en Babilonia, el mismo tipo de conocimiento se puede encontrar codificado en la antigua cultura maya o en otras culturas de la Tierra. Pues en realidad lo que estoy descubriendo, o redescubriendo mejor dicho, en el Templo de Salomón, son unas claves matemáticas que están en relación a ese tipo de visión de las matemáticas que estoy aportando ahora mismo, esa matemática áurea, ¿no? O matemática fractal, o matemática de la unidad, llámale como quieras. Sí. Y que realmente es tremendo, porque están en consonancia con lo que hablábamos antes, con la secuencia de Fibonacci, con la secuencia de los números primos, y no solo eso, sino en cómo distintas materias pueden ser transformadas, entre otras cosas, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, porque las claves matemáticas que se hallan referidas al Arca de la Alianza demuestran lo mismo que ya ha descubierto Nassim Haramein a través de la física, por ejemplo. Bueno, pues seguimos. Yo creo que lo que es el tema del Templo de Salomón lo podríamos dejar así un poquito para estos seminarios que vas a hacer, porque me parece súper interesante todos los descubrimientos del Arca de la Alianza, esto que nos has contado del oro, que ya os lo contarán en los seminarios, y seguimos un poquito pues con otros descubrimientos, tema pirámides, también todo está relacionado, ¿no? También es encontrar la misma secuencia. Bueno, en realidad no es que yo lo haya encontrado, o sea, está relacionado con todo el tema de las matemáticas áureas, pero ya hace mucho tiempo que innumerables investigadores, una cantidad de investigadores impresionante, ha estado descubriendo relaciones matemáticas en las pirámides, no solo las egipcias, sino en las pirámides que hay en Centroamérica y Sudamérica, como por ejemplo la pirámide del Sol en Teotihuacán. Muy interesante las proporciones que tiene la pirámide del Sol de Teotihuacán. Quizás mucha gente no lo sepa, pero lo que es la secuencia de Fibonacci que hablábamos antes está en función de phi, de la proporción áurea, y a su vez phi está matemáticamente relacionado con la raíz cuadrada de 5, que es otro número de esos importantes que está ahí, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en la Vesica Piscis. La Vesica Piscis, que es la intersección de las dos circunferencias. Esto, sí, vamos a hacer el simbolito para que la gente lo entienda, ¿no? Aquello que queda en la intersección de las dos circunferencias. Pues realmente es muy interesante ver cómo se plasman estos números en las pirámides, pero solo si lo medimos en metros. Solo si lo medimos en metros. No quiere decir que no aparezcan luego dividiendo una altura por una base, un radio por tal, porque aparecen los coeficientes, ahí están. Pero si lo medimos en metros, resulta que esos números aparecen de forma normal. Por ejemplo, como decía en Teotihuacán, en la pirámide del Sol, cada una de las caras mide 223 metros. Y la raíz cuadrada de 5 empieza en 2.23, etcétera, porque sabéis que hemos dicho que los irracionales tienen infinito número de decimales. Y esto ocurre también en Egipto. Esto pasa en la Gran Pirámide. Y no solo en Egipto y en Teotihuacán, hay más pirámides en el mundo. No sé si la gente lo sabe en general, pero hay pirámides en China, hay pirámides en Bosnia, y precisamente los investigadores que están en Bosnia están constatando que efectivamente este tipo de medidas también aparecen en las pirámides bosnianas. Y es tremendamente interesante e increíble, ¿no? Porque eso quiere decir que ese tipo de ciencia, de matemáticas, de forma de ver las cosas, de interpretar cómo funciona todo, está conectando a esas civilizaciones y por lo tanto está indicando que hay un origen, una fuente común para todo ese conocimiento. ¿Y por qué crees que es ahora, en este momento, en el que estás empezando a recuperar esta información o recordar esta información?
¿Crees que está relacionado con este año 2012, que es tan mágico para todos? Pues yo creo que sí, tiene mucha relación. Y creo que no solo me está pasando a mí este tipo de cosas. Pienso que ahora mismo, y precisamente a tenor de lo que estábamos explicando antes, cuando estas geometrías se aproximan o se alinean, ¿qué ocurre? Todas estas relaciones numéricas, todas estas constelaciones geométricas, si quieres llamarlo así, que hay transferencias de energía. ¿Y qué es lo que ocurre este año? Y ya de hecho viene ocurriendo, que nos estamos alineando con el centro de la galaxia, con el plano galáctico. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones a nivel físico y energético, porque básicamente lo que hay en el centro de la galaxia es un super agujero negro. Y ese agujero negro lo que está haciendo es emitir energía. Y esa energía está afectando a todas las estrellas que hay a su paso. Y precisamente nuestro Sol lleva acercándose a esa alineación galáctica desde hace ya varios años. Y probablemente, en general, se estén notando cambios de humor, se estén notando distintos efectos a nivel de, a lo mejor, de conexión mística, etcétera. Y todo eso tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Con esa serie de alineaciones matemáticas, numéricas, físicas, etcétera. Y básicamente esa es una de las causas, creo, por las que estoy recordando o redescubriendo este tema. Y entre otras cosas, después hay otro motivo, y este ya es un motivo, y yo creo que es una interpretación personal, cada uno que lo interprete desde su punto de vista. Entiendo que, así como la electricidad no puede funcionar sin un polo positivo y uno negativo, existen ciclos. No solo en la vida de las personas o en cualquier suceso que podamos observar, sino a nivel macro existen ciclos. Y en nuestra sociedad pues ocurre lo mismo. Y hay ciclos que se podrían calificar como positivos y ciclos que se podrían calificar como negativos. Y son necesarios ambos. Son necesarios porque si no hubiera contraste no podríamos avanzar. No, es necesario para avanzar. Es decir, si no hay contraste no hay chispa. Habrá equilibrio, pero si hay equilibrio no hay contraste y por lo tanto no se avanza. Y llevamos 12.000 años en un ciclo un poco, por decirlo de alguna manera, turbio. Un poco turbio, por decirlo de alguna manera, en el cual se ha ido desaprendiendo o se ha ido olvidando todo este conocimiento que nos permitía construir, entre otras cosas, las pirámides de las que hablábamos antes, y que probablemente nos permitía generar toda una serie de técnicas que, entre otras cosas, no serían capaces de no envejecer. Porque esas historias que hay en la Biblia, que hablan de Matusalén, que tuvo no sé cuántos hijos y que vivió hasta los 800 o 900 años, no son patrañas ni son invenciones. Pasa como ocurría con la historia de Troya, que Troya no existía y era una leyenda, hasta que un señor decidió que iba a buscar Troya con un ejemplar de la Ilíada en las manos, no tenía nada más. Y redescubrió Troya, y Troya ahí estaba. Porque los mitos y las leyendas, en realidad, es historia narrada, que nosotros lo que hemos hecho es devaluarla. Y básicamente, si uno entiende cómo funciona todo este tipo de ciencia, comprende que efectivamente estamos destinados a vivir de esa manera, y que sencillamente hemos pasado ahora por un ciclo que ha hecho que sencillamente pues que teníamos que pasar por él para aprender lo que sea, o por los motivos los que cada uno considere que puedan ser oportunos, pero que el momento de ese cambio está llegando. Y hay una analogía que me gusta mucho explicar en mis charlas, que es la analogía del muelle. Es decir, estamos en un momento que se podría interpretar como una crisis muy profunda, a nivel económico, a nivel social, a nivel de valores, a todos los niveles. Pero cuando se genera toda esa catarsis, se está acumulando toda una energía potencial muy grande. Y nuestra sociedad en este momento es el muelle que está siendo aplastado. Y nosotros solo vemos que nos aplastan, pero no somos conscientes de que estamos acumulando energía potencial. Pero en el momento en que esa prensa se aparte, y lo va a hacer muy pronto, el muelle va a ser disparado. Y esa es mi interpretación personal de lo que está por venir. Y cuando se van a aplicar las matemáticas de esta manera... Esperemos. Bueno, sí, entonces hay un antes, el 2012 va a ser un antes y un después. ¿Qué ves tú? O sea, ¿qué nos puedes aportar tú de cara a tu visión al futuro? Yo creo que es una visión positiva, que es una visión muy positiva, porque realmente, como te explicaba, esto que me está pasando a mí le está pasando a mucha gente, en muchos ámbitos distintos,
Y en el mismo ámbito también, porque aunque yo esté llegando a unas conclusiones no quiere decir que nadie haya llegado antes. A lo mejor han llegado mucho más lejos que yo, pero no lo están explicando. Sí, ahora ya estamos un poquito más receptivos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo, y esto ya no es que yo lo explique, sino que lo está explicando gente que tiene un conocimiento bastante más amplio del que yo tengo, es que está viendo como una aceleración de lo que es el tiempo. Y en este caso sí que yo le doy una interpretación respecto a lo que estaba comentando antes, precisamente porque se están produciendo esa serie de alineaciones. Y cuando a nivel fractal, es decir, en los distintos niveles en los que vivimos y coexistimos a nivel de realidad, el cósmico, el plano en el que vivimos y planos más pequeños, si queréis, se alinean, ocurre esa transferencia de energía y todo se acelera. Y estamos a punto de acabar este ciclo de aceleración que tiene su pico este año, y después empezará a desacelerar, porque empezará a entrar este nuevo ciclo. Y en todo este proceso, pues como decíamos, va a haber una transición, y en toda transición hay catarsis, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Bueno, yo lo veo como positivo, ¿eh? Sí, estamos empezando se nos ha encendido como una bombillita, ¿no? Y estamos empezando a ver las cosas de otra manera, ¿no? Claro. De hecho, tus matemáticas son otras matemáticas, ¿no? Otra manera de ver las matemáticas. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que van a ser tus cursos, tus conferencias, ¿no? Pues sí, mira, a ver, por un lado, yo como sabéis, bueno, pues voy dando charlas en general por ahí, y aparte estoy haciendo talleres. Concretamente en los talleres lo que se hace es aprender la base de esta matemática áurea, y aprender cómo funciona la codificación simbólica de esta matemática. Y entonces aprendemos cómo funciona esto a través de la geometría sagrada y a través de cómo se ha estado utilizando desde las facciones del poder, digámoslo así, o desde la élite, todo este tema durante mucho tiempo. Y entonces deconstruyendo todo lo que ellos han construido, o sea, entendiendo cómo se ha construido y haciendo todo el recorrido por esa base de las matemáticas áureas, en el taller se aprende a construir nuestros propios símbolos y a aprender a emplear este tipo de simbología, geometría y matemática desde un punto de vista constructivo, siempre. Y en los seminarios, lo que espero es que la gente que venga a los seminarios aprenda de una forma mucho más amplia y quizás podríamos decir, pueda experimentar. Puede ponerlo en práctica, ¿no? Sí, pueda ponerlo en práctica, pero sobre todo pueda experimentar la vida desde un punto de vista totalmente distinto. Sí. Porque en el momento en que uno se da cuenta de que todo lo que nos rodea está conectado y de que los números no son lo que nos han contado, sino que son un reflejo de nuestra propia intención, y que nosotros nos estamos enviando mensajes a nosotros mismos a través de los números, porque somos todo, y por lo tanto somos nosotros mismos los que estamos enviando esos mensajes. Sí. Es increíble darse cuenta de que vivimos en un espejo. Estamos siempre enfrente del espejo. Sí. Estamos siempre enfrente de nosotros mismos. Exactamente, sí, exactamente. Ahora me has hecho recordar que en el seminario finalmente acabaste con un vídeo de una serie que se llama Touch, creo recordar. Sí. Sí. Que está muy bien, la verdad. Bueno, el tráiler está en internet, ¿verdad? Para poder consultarlo. Bueno, de hecho creo que la estrenaron ya hace unas semanas en un canal de series aquí en España, y en internet se puede, bueno, sí, como ya sabéis, un resumen de todo lo que habías explicado, y sí. Bueno, yo lo recomiendo, está muy bien también para verlo. Es muy interesante, a ver, como siempre, ya sabéis que a través de las series y las películas se nos van dejando las miguitas de pan, porque en realidad esto es como un fair play. Las cosas están ocultas pero a plena vista. Realmente, si uno mira más allá, encontrará todo este tipo de base de claves insertadas en todo lo que nos rodea, desde las series de televisión hasta el reloj. Un reloj normal y corriente. Es cierto que si no tienes estos conocimientos, ves la serie y no llegas a ver estos detalles, ¿no? Y a mí me impactó mucho eso de cómo habíamos hecho el curso y luego estaba todo reflejado en la serie. Por eso recomiendo el curso, que es buenísimo, porque es como que nos abre un poquito, nos recuerda un poco el significado de los números. A mí me impactó porque además era como que entendí que el significado del número pi, porque me resonaba tanto. Cómo podemos utilizar los números también, ¿no? Aplicarlos en nuestra vida para tener
suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cómo explicaste cómo lo aplican las grandes marcas, cómo utilizan la numerología, el simbolismo para atraer más, ¿no? Entonces es interesante que la gente sepa que esto en los seminarios, bueno, en los cursos lo va a encontrar. Claro. Hay un ejemplo que es paradigmático, que es el de Apple Computer, ¿no? Apple, desde el principio, desde su fundación, desde el primer Apple que creó, el Apple I, han estado empleando el mismo tipo de geometría y de números, desde los precios en que se vendía el ordenador, hasta la fecha en que salió, hasta el diseño y, como comentaba, pues bueno, toda la geometría, y no solo eso, sino el símbolo de la propia marca. Porque, bueno, ahora vamos a comentar algo que comento en los cursos, pero como ya está colgado en vídeo, os lo avanzo y creo que es interesante saberlo. La manzana no es porque sí, es como lo de la manzana Isaac Newton o Adán y Eva. La manzana, en realidad, representa la realidad matemática concentrada, y explico por qué. Porque cuando uno corta la manzana en sección transversal, es decir, por la mitad, teniendo el rabito aquí encima, puede encontrar en el centro, inscrito, allí donde anidan las semillas, un pentagrama. Y la forma del pentagrama es una forma geométrica que reproduce de forma natural la proporción áurea. Y no solo eso, se podría ir más allá, porque ya sabéis que los pentagramas se dibujan dentro de los pentágonos. Y los pentágonos, en sí mismos, representan la forma geométrica del número 5. Esta es una de las cosas que se aprenden, ¿no? Sí, se aprende, en los talleres. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo tanto tenemos a la representación de Phi en lo que es las semillas de la manzana. Y la manzana, en el corte transversal, es circular. Por lo tanto, tenemos al número pi. Y básicamente lo que nos está diciendo Apple es que esa manzana representa el conocimiento. Y por eso, y lo podéis buscar por internet y lo podéis comprobar, el primer logo de Apple estaba basado en Isaac Newton, y se veía a Isaac Newton sentado debajo del árbol a punto de caerse la manzana, ¿no? Y es interesante saber que Isaac Newton escribió más libros sobre la cábala y sobre los números que sobre ciencia y sobre física, del orden de 10 veces más. ¿Y por qué lo de la manzana de Isaac Newton? Es absolutamente evidente que el tema de la manzana no ocurrió así. Lo que pasó en realidad es que se codificó de tal forma que los que saben entienden que Isaac Newton también sabía, conocía la doctrina secreta, y es por eso que se codificó de esta forma. ¿Y por qué Adán y Eva y la manzana? Pues por lo mismo, exactamente, porque a Eva se le ocurrió comer del árbol del conocimiento. Bueno, seguimos hablando de los números y la suerte, que seguro que muchos de los oyentes están esperando que nos des la clave combinatoria para ganar la primitiva, algún juego de suerte. Pero bueno, Adri, tú nos comentas que la suerte no existe, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Efectivamente, ahora va a ser un poco contradictorio por lo que has dicho de los números de la primitiva, porque aunque creo fervientemente que la suerte no existe y que nosotros... Bueno, no es cuestión de suerte, ¿no? Efectivamente, que nosotros nos construimos, nos labramos nuestro propio destino, y es así como suceden las cosas a nuestro alrededor. Y si uno estudia un poco de física cuántica, no hace falta que se vaya a la teoría del campo unificado o lo que está explicando Nassim Haramein, sino que se entiende perfectamente que cualquier observador está modificando las condiciones de su entorno, ¿no? Y por lo tanto está creando realidad desde un punto de vista físico, ¿no? Y que por lo tanto entre todos estamos creando realidad constantemente. Pues básicamente eso lo que quiere decir es que la suerte y el azar no existen, o al menos no existen siempre que haya un observador. Entonces en nuestras vidas no hay suerte, lo que hay es interacción. Y esto es importante porque las personas cuando creen en la suerte o creen en el azar, lo que básicamente están haciendo, entre otras cosas, es externalizar la responsabilidad que tienen para con sus propias vidas, o para llevar a cabo objetivos, o no hacerlo, ¿no? Porque muchas veces nos justificamos en nuestras vidas y decimos, qué mala suerte que me ha ocurrido esto y no voy a poder hacer aquello, ¿no? Y en realidad, cuando te ha ocurrido algo, es porque la vida te está dando un mensaje. Y eso tiene que ver con las matemáticas que cuento, porque los números, en realidad, el tema de los números es un diálogo fluido. O sea, cuando estamos interactuando con los números a nuestro alrededor y vemos que en fechas determinadas ocurren cosas, por ejemplo en nuestra vida, eso significa que nos está llegando un mensaje. Hay un diálogo, no es un monólogo.
Pues con eso se guía a través de los números de las fechas, ¿no? Bueno, digamos que... Es la información. Que sí, que es lo que decíamos antes, hay un espejo y estamos reflejando constantemente. Y entonces si uno sabe interpretar ese diálogo, es fundamental, porque puede entender mucho mejor hacia dónde se está enfocando, o dónde pone su energía, o cuáles son los pasos que está dando, si son correctos o no son correctos, teniendo en cuenta hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Pero sobre todo siempre tener en cuenta que hay que tomar las riendas de nuestra vida. No hay que pensar que nuestra vida sucede como un juego de azar. ¿Y por qué en la escuela nos han enseñado otras matemáticas? Que quizás por todo esto que nos estás contando, ¿no? Efectivamente. Más bien la pregunta sería, ¿por qué la escuela no nos han enseñado estas matemáticas, ¿no? Sí, nos han enseñado las matemáticas de tostón, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Nos han enseñado como un instrumento gris que está ahí, que sirve para, bueno, pues para que gente como los arquitectos construyan casas, para que los ingenieros se dediquen a decir por dónde tienen que pasar las cañerías, o por dónde tiene que pasar una carretera, o para que los físicos, pues bueno, intenten luego descubrir a qué velocidad rota el agujero negro del centro de la galaxia. No digo que eso no sea útil, lo es en todos los aspectos, pero lo importante de todo esto es que las matemáticas fundamentales, que son las que explican el por qué todo lo que nos rodea es como es, o por qué lo que comentábamos hace un momento, no vivimos en un monólogo, sino que es un diálogo constante, no solo con esa energía que nos une a todos, sino entre nosotros mismos. Porque cuando hablamos de creadores, porque ahora está muy de moda, ¿no?, hablar de los creadores, los maestros creadores, caemos en esa contradicción pensando de que cada uno es capaz de determinar la realidad que le rodea de forma indiscutible, y eso no es así, porque estamos compartiendo el espacio entre todos. Es decir, estamos proyectando al mismo tiempo. Realidad, ¿no? Claro que la creas, pero está interactuando al mismo tiempo con la realidad que crean los demás, o que están proyectando a su vez. Y háblanos de qué manera estas personas que ya tienen el conocimiento, cómo lo han aplicado, por ejemplo, como grandes marcas, y de qué manera lo pueden aplicar estas personas que aún no tienen los conocimientos, acudiendo, por ejemplo, a los seminarios, de qué manera lo pueden utilizar. Pues como antes he introducido, digamos que las élites o las personas que tienen acceso a este conocimiento, o aparte de él, porque yo creo que con el paso de los milenios este conocimiento se ha ido fragmentando y se ha ido perdiendo en parte, digamos que lo han estado utilizando. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen en todas las facetas de su vida, en todos los aspectos. Lo usan en fechas importantes, por ejemplo los números, que tienen un sentido, también para determinar las horas en las que realizar acciones. También para la consecución de objetivos concretos. Cuando diseñan símbolos y están diseñando toda una serie de mensajes y inscriben geometrías y ponen colores y ponen formas, etcétera, y ponen números. Lo que están haciendo básicamente es magia, entre comillas, ¿no? Magia. ¿Qué es la magia? La magia es ciencia por descubrir. Precisamente es la ciencia de la que estamos hablando ahora mismo. Es ese tipo de ciencia que explica por qué a nuestro alrededor suceden las cosas de una determinada manera. Y porque todos estamos unidos. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Pues como decíamos, ¿no? Fijando fechas, fijando horas, marcando objetivos que siguen unas pautas muy concretas, siguiendo, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, siguiendo la pauta de los números primos, utilizando esas geometrías en consonancia, y todo eso aunado les permite funcionar como si estuvieran llevando un altavoz encima. O sea, porque lo que hace es captar lo que decíamos, la energía potencial a su alrededor. Aunque nosotros creemos que no lo sabemos, ese conocimiento nosotros lo tenemos inconscientemente, porque el inconsciente se rige a través de símbolos, ¿no? Entonces ellos lo utilizan. ¿Nos pones algún ejemplo de alguna marca, por ejemplo, para que lo entiendan mejor? De cómo una marca con un logo que aparentemente no tiene nada, en ese logo toda la información que hay y de qué manera te llega, que es como una energía que a ti te hace pues, comprar elegir esa marca y no otra. Pues por ejemplo voy a poner un ejemplo de una marca americana, que es una, en este caso no es de comprar, sino que es una marca que a lo mejor aquí no es muy conocida, pero tiene un símbolo que es muy interesante. Y lo digo para que lo busquéis por internet, porque así os doy un poquito de trabajo, ¿no?
Si no, parece que el vídeo está todo muy masticado y es importante que cuando se acabe el vídeo todo el mundo haga el esfuerzo de coger y empezar a buscar. Sí. Esa marca es AOL, es A-O-L. Y es muy interesante el símbolo que tiene, porque bueno, básicamente es un triángulo y tiene como dos medias lunas en el centro, y tanto las letras del logo como las formas que hay en ese logotipo, lo que nos están llevando es a la geometría sagrada, es decir, a la Vesica Piscis. No sé si, bueno, antes lo hemos comentado, ¿no? La intersección de las dos circunferencias. Muchas veces, o en general, la gente se centra con el tema de los símbolos, sobre todo con el tema del típico símbolo, ¿no? Del triangulito y el ojo. La gente está viendo siempre el tema de la conspiración y los Illuminati y toda esta historia. Y yo invito a todo el mundo a verlo desde un punto de vista sin prejuicio, y no lo digo porque tenga un interés especial en que la gente no vea lo que hay ahí, porque es evidente lo que está pasando, y si uno investiga un poco se da cuenta de que suceden cosas en el mundo. No lo digo por eso, sino lo estoy diciendo en el sentido de que realmente cuando nos focalizamos en lo negativo no estamos perdiendo gran parte de lo que hay ahí detrás, del mensaje, bueno, de las matemáticas y de todo el secreto que hay detrás, ¿no? Y si uno sabe un poco cómo funciona la geometría de la Vesica Piscis, es muy interesante, porque en esa intersección de dos circunferencias, si uno traza una línea que atraviesa las dos circunferencias justo por en medio y une las líneas secantes dentro de esa vejiga del pez, de esa Vesica Piscis, se dibujan dos triángulos equiláteros perfectos. Y ahí tenemos el triángulo y tenemos el ojo, ¿no? ¿Y cuánto se ha demonizado ese símbolo? ¿Cuánto se ha demonizado? Y cuán interesante es a nivel matemático y geométrico, porque está generando la base, la matriz, desde la cual todo se genera, todo se describe. Lo han demonizado, ¿no? Para que efectivamente, no tengamos el conocimiento, ¿no? Efectivamente. Y en este en concreto que comentaba, de AOL, que es una marca de telecomunicación y de medios audiovisuales americana, el tema de las medias lunas, en este caso, que hace como el ojito dentro de la... no es ni más ni menos que la insinuación de dos circunferencias. Y ese símbolo ya tiene fuerza, ¿no? Muchísima fuerza, muchísima fuerza. Esto es muy interesante porque la gente que haga los seminarios va, digamos, a adquirir estos conocimientos, ¿no? Y luego lo pueden extrapolar a sus negocios, a sus empresas, a su trabajo. Explícanos un poquito de esto, que es muy interesante. Efectivamente. Como avanzaba antes, todo este conocimiento puede ser aplicado en muchos ámbitos, ¿no? En muchos campos. Pero a lo mejor lo que queda más cercano para todo el mundo, ¿no? Que somos, en general, y me incluyo a mí mismo, tenemos el día a día, ¿no? Somos un poco gente de a pie, y decir, bueno, ¿y esto qué hago yo con esto, no? Pues, por ejemplo, hay mucha gente que tiene empresas o que son autónomos o que son personas emprendedoras. Pues si uno tiene en cuenta todo este tipo de matemáticas y geometrías cuando está pensando en su empresa, ya no solo en el diseño de los logotipos y en la forma en que nos vamos a explicar hacia afuera, sino en las fechas que vayamos a elegir, en cómo vamos a diseñar todo aquello que tenga que ver con la empresa, en qué pautas vamos a seguir trabajando en esa empresa, y toda una serie de otros fenómenos asociados al desarrollo de la empresa. Si se aplican estas matemáticas, estos números, como decíamos, funciona como un altavoz. Y por eso las grandes empresas de la élite aplican esas matemáticas y esos símbolos y esos números. Y es así. Un ejemplo. Otro ejemplo más. Otro ejemplo, sí. Tenemos la cadena de tiendas abiertas 24 horas más importantes del mundo, 7-Eleven. ¿Y por qué es 7-Eleven? 7-11, 11-7. Pues mira, una de las razones, y es solo una de las razones matemáticas, es porque 11 partido por 7 es igual a pi partido por 2. Y la fuerza que tiene ese número es tremenda. Y solo marque recalcar, para los que no lo sepan, que pi partido por 2 equivale a 90 grados. Y creo que estoy dando muchas pistas. Si busquéis por internet vais a encontrar muchas cosas. Pero en este caso concreto, pues mira, están utilizando estos números porque tienen una resonancia matemática y geométrica fundamental. Y eso le da mucha fuerza a la marca, independientemente de quién después esté detrás. Claro. Bueno, éxito seguro. Seguro.
O sea que si acudimos a tus seminarios tendremos éxito seguro en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, esperemos, claro, depende Claro que sí. de cómo lo aplique cada uno. Lo importante, yo creo, de todo este tema, más que los seminarios, porque pienso que la información estará colgada en la caja de Pandora y todo el mundo la puede ver, y eso creo que es lo importante, que la información esté disponible Claro, para está todos, disponible. que esté disponible. Lo más importante, creo, es tener en cuenta que la realidad en la que queremos vivir es muchísimo más amplia de lo que nos han vendido, y de que ahora realmente tenemos los instrumentos para poder acceder a ver esa realidad desde un punto de vista mucho más amplio, y que realmente todo eso es magia, es mágico, es la magia de la vida. Muy bien. Y está ahí fuera, esperando a que tengamos... Abramos los ojos. Exacto, que abramos los ojos y decidamos entrar en comunión con todo eso. Bueno, pues os invitamos a ver estos vídeos y muchísimas gracias. Gracias, Adri. De nada. Yo acudiré a Ainhoa. los seminarios seguro, porque me encantaron. Bien, perfecto. Personalmente. Y bueno, si quieres añadir algo más antes de terminar. Pues nada, yo creo que como último mensaje, decirle a la audiencia que por favor tengan sentido crítico, que no se crean a pies juntillas todo lo que cuenta todo el mundo, o sea, toda la gente, incluido yo mismo, y que por favor hagan el esfuerzo de tomar las riendas de su vida, ser un poco constructivos, buscar por sí mismos la información e intentar crear algo nuevo, que lo viejo ya no vale. Muy bien. Me encanta, muchas gracias, Adri. Gracias, Ainhoa. Gracias.